El vasto vacío entre sistemas estelares se hallaba en silencio absoluto, como si el universo contuviera la respiración ante un evento inminente. Desde una esquina remota del sistema Jared, donde incluso la luz se atrevía a entrar con timidez, surgió un susurro digital, tembloroso, frágil. Era una señal de socorro. Débil, rota, pero lo suficientemente clara para quienes sabían escuchar el eco de la desesperación. La nave THKL, orgullo del cónclave, flotaba como un cadáver en la inmensidad. Su estructura majestuosa ahora no era más que una carcasa carbonizada por impactos de plasma. De los 72 tripulantes que habían partido del núcleo imperial, quedaban solo 3. La mayoría habían muerto sin entender que los había alcanzado. No fue una batalla, no fue una emboscada. Fue algo más antiguo, más primitivo, algo que cazaba por el placer de escuchar los gritos. En la sala de mando, entre escombros, cuerpos mutilados y chispas de circuitos moribundos, la almiranta Saera intentaba mantenerse erguida, apoyada contra un panel que chispeaba sin sentido. Su piel plateada, ahora salpicada de su sangre azul oscuro, brillaba con un tono espectral bajo las luces de emergencia. Le costaba respirar. No por el humo ni por las costillas rotas, sino porque cada aliento la acercaba a aceptar lo que jamás debió ocurrir, su derrota. Saera provenía de una de las casas más puras del cónclave. Había sido entrenada desde niña para mirar con desprecio a las especies inferiores. Su educación era impecable, su control emocional legendario. Pero en ese momento, temblaba. Su cuerpo fallaba. Y su mente se aferraba a una última esperanza. Enviar código de rescate nivel 4, universal, sin restricción de especie, ordenó con la voz ronca y partida, apenas audible para el sistema dañado. Un dron obedeció. La señal salió disparada en múltiples direcciones, como un lamento que cruzó constelaciones. Una súplica sin rostro, sin orgullo. Solo necesidad. Saera cerró los ojos por un instante. Lo suficiente para imaginar el juicio del cónclave si sobrevivía. Lo suficiente para recordar los informes de inteligencia que siempre ignoraban. Aquellos que hablaban de una raza brutal, resistente, casi primitiva, nacida en un planeta infernal al que ellos llamaban Tierra. Humanos. El cónclave había prohibido todo contacto directo con ellos. Los consideraban volátiles, emocionalmente inestables, y absurdamente violentos. Pero eran eficaces. Saera volvió a abrir los ojos. Ya no tenía orgullo. Solo ganas de vivir. Muy lejos de allí, en el anillo exterior de Serión, la estación Furia 7 operaba bajo la más estricta rutina de defensa avanzada. Construida dentro de un campo de asteroides, era prácticamente indetectable. En esa fortaleza gris metálico, el capitán Marco Elías Rojas estaba ocupado aplicando su diplomacia particular, un derechazo seco al rostro de un sargento borracho que acababa de insultar a su madre. Nadie se sorprendió. Marco tenía fama de resolver conflictos con los puños antes que con palabras. Pero cuando el comunicador de su muñeca vibró con el código rojo que solo una vez en su vida había visto parpadear, todo se detuvo. ¿Quién demonios? Se limpió la sangre de la ceja rota y salió sin decir palabra. Al cruzar el umbral hacia el centro táctico, el aire cambió. 3 oficiales ya lo esperaban frente a una pantalla donde la señal alienígena era descifrada con urgencia. La teniente Valeria Cruz, una mujer con mirada cortante y voz siempre firme, le explicó. Tenemos un SOS clase 4, sin codificación por especie. Viene del sistema Jared. Protocolo Delta activado. Marco frunció el ceño. Delta significaba muerte segura. ¿Qué nave? Una clase cónclave. Nombre, THKL. Una joya imperial. ¿Una de las naves que dijeron que no éramos dignos de sentarnos con ellos en la misma mesa? Esa misma. Y parece que ahora suplican por nuestra ayuda. En la pantalla secundaria, una imagen parcial se formó. Distorsionada, casi irreconocible por la interferencia, aparecía un rostro. Una mujer alienígena. Ojos violeta intenso, pómulos afilados, sangre recorriendo su cuello. Aún así, había algo en ella que hizo que Marco se quedara inmóvil. Sus ojos. Había furia, sí. Había dolor. Pero también orgullo, y una súplica muda que no era para cualquiera. Era para alguien que pudiera entender el borde entre la vida y la extinción. Prepárame el guardián 9. 15 minutos, ordenó Marco. Valeria lo miró, dudando. Capitán, eso no es una misión. Es una sentencia. ¿Por qué responder?
Él se giró hacia la pantalla y sostuvo la mirada de ese rostro digital fragmentado como si pudiera tocarlo. Porque está viva. A 20 minutos del salto, el equipo estaba reunido. La doctora Inara Vázquez, experta en biología alienígena, revisaba su maletín médico mientras murmuraba. Los THKL jamás pedirían ayuda a humanos. Ni aunque se estuvieran quemando. Bueno, respondió Lucio Cárdenas, técnico en armamento pesado, quizás se están quemando. La nave despegó sin protocolos, sin pedir permiso al Consejo Terrestre. Furia 7 no detendría a Marco. Lo habían visto salir en condiciones peores, y siempre volvía con algo destruido, pero con los vivos a cuestas. Al llegar al sistema Jared, lo primero que encontraron fue silencio. Y una nube. Una masa flotante que parecía vapor, pero que, al ser analizada, reveló su composición, restos orgánicos, metal fundido, partículas cerebrales. Lucio tragó saliva. ¿Qué rayos fue esto? La nave THKL apareció en el borde del radar. Flotando, aún encendida por milagro. Apenas detectable. El Guardián 9 se acercó con cautela. Marco descendió por la esclusa lateral, con el fusil al hombro y su instinto de combate encendido como una sirena ancestral. Las puertas automáticas se abrieron a medias. Un pasillo oscuro lo recibió, iluminado apenas por los latidos débiles de las luces de emergencia. El aire olía a ozono, sangre y desesperación. Avanzó con lentitud. Cada paso, un eco. Cada sombra, una amenaza. La encontró al final de un corredor derrumbado, rodeada por cuerpos alienígenas y maquinaria rota. Estaba sentada, semi-inconsciente, respirando con dificultad. Su uniforme de almiranta estaba rasgado, y su piel plateada brillaba como una joya abandonada. Saera levantó la vista. Su visión aún era borrosa, pero ese instante quedó impreso en su memoria como un tatuaje de fuego. Un humano. Con una mirada como un cuchillo. No era odio lo que veía en sus ojos. Era una mezcla de determinación, interés, y algo que no entendía aún. Marco se arrodilló junto a ella, sacó una inyección estabilizadora y dijo, con una voz grave pero suave. Tranquila. Me llamo Marco. Vas a vivir. Saera apenas susurró una palabra antes de perder la conciencia. ¿Humano? Sí, humano. Y la muerte, por primera vez en mucho tiempo, dio un paso atrás. Saera abrió los ojos con lentitud. La primera sensación fue dolor, agudo y persistente, como brasas en sus músculos. Lo segundo fue la extraña calidez que envolvía su cuerpo. No era la temperatura artificial del sistema de soporte vital de su nave, ni la frialdad clínica de las cápsulas de sanación del cónclave. Era un calor más primitivo, más directo, como el que emite un cuerpo junto a otro. Sus pupilas se adaptaron a la luz tenue. Estaba tendida sobre una camilla improvisada, dentro de lo que parecía ser una bahía médica adaptada dentro de una nave de combate humana. Las paredes metálicas vibraban con el pulso de motores que claramente no eran de diseño THKL. El aire tenía ese olor característico de los humanos, a sudor, metal, grasa y vida. Y sobre todo, una ligera presencia masculina, intensa, que su olfato reconoció aunque no quisiera. Intentó incorporarse, pero una mano fuerte y cálida se posó sobre su hombro, presionándola con firmeza. No tan rápido, dijo una voz grave. Reconoció ese timbre. Era el humano. Marco. Saera giró el rostro. Lo encontró sentado a su lado, con la mirada concentrada, los antebrazos cubiertos de sangre seca, no toda suya, y una venda improvisada en la sien. Sus ojos oscuros no parpadeaban. Tenían una intensidad tan cortante como la de un filo recién afilado. ¿Dónde estoy? A bordo del Guardián 9, mi nave. Estás a salvo, por ahora. Saera intentó hablar, pero su garganta emitió un gruñido seco. Marco tomó una botella y le acercó el borde a los labios. El líquido era tibio, dulce. Sus labios lo aceptaron sin pensar, y por un momento, se dejó llevar. Luego se apartó bruscamente, como si hubiera sido contaminada. No necesito tu compasión, humano. No es compasión, respondió Marco con calma. Es eficiencia. Si mueres, la misión fracasa. Y yo no pierdo. Sus palabras eran duras, pero algo en su tono la hizo detenerse. Había una contradicción evidente. Él hablaba con frialdad estratégica, pero había estado allí, en su nave moribunda, caminando entre cadáveres, arriesgando su vida. Había sentido su presencia antes de caer inconsciente. La forma en que la sostuvo, la manera en que gritó a sus compañeros que estabilizaran su pulso.
Eso no era solo estrategia. Saera no lo entendía. ¿Por qué un humano como él, un guerrero de un mundo condenado por el cónclave como salvaje, la había salvado? ¿Por qué viniste?, preguntó, sin poder evitar que la voz se quebrara. Marco sostuvo su mirada durante largos segundos. No respondí a la señal por lo que eras. La respondí porque escuché algo distinto, algo real. Saera sintió que esa respuesta no era del todo cierta. Había algo más, algo que él mismo no comprendía o no quería admitir. Pero antes de que pudiera presionar, una alarma sonó en la nave. El silencio fue reemplazado por un zumbido grave y opresivo. El rostro de Marco cambió. Se puso de pie de inmediato. «Tenemos compañía», dijo. Lucio apareció por la compuerta, portando su rifle automático. «Algo se está acercando. No es una nave. Se está moviendo demasiado lento, y demasiado cerca». Marco intercambió una mirada rápida con Ainara, que acababa de revisar los sensores. «Es orgánico», dijo ella con un escalofrío. No lo había visto antes. Pero, eso no debería estar vivo. Saera se levantó sin pedir permiso, ignorando el dolor. Caminó hasta el monitor. Su rostro perdió color al identificar el patrón térmico. «No. Eso no es parte del enjambre. Eso es lo que vino antes». «¿Antes?», preguntó Marco. Saera no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron en la pantalla el contorno de lo que parecía una masa flotante, envuelta en niebla interna. No tenía forma definida, ni simetría. No respondía a ninguna lógica biológica que Marco conociera. La THKL no fue destruida por las nanobestias. Ellas fueron solo una consecuencia. Esa cosa, esa presencia, llegó primero. No hablaba. No tenía rostro. Solo se deslizó a bordo, como una sombra. Y uno por uno, los tripulantes desaparecieron. Lucio tragó saliva. ¿Qué era? Saera miró a Marco. No lo sé, pero lo reconocí en un instante. Porque cuando se acercó a mí, no sentí miedo. Sentí que había sido juzgada. Marco no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia el panel de armas. Pues si vuelve, vamos a darle razones para pensar que se equivocó de nave. No puedes matarlo, dijo Saera, colocándose frente a él. No con armas convencionales. ¿Y con qué sugieres que lo detengamos? ¿Diplomacia? No. Con algo que ustedes tienen y nosotros perdimos hace mucho. Caos. Marco la miró, en silencio. Por primera vez, vio que sus ojos no solo estaban llenos de orgullo. También había dolor. Pérdida. Y tal vez, en el fondo, una chispa de confianza. Un temblor sacudió la nave. No fue impacto. Fue como si algo se hubiera adherido al casco desde afuera. Ainara gritó desde el centro médico. Se están apagando los sistemas. Esa cosa está interfiriendo con el núcleo. Luces comenzaron a parpadear. Las paredes sudaban vapor. Y desde alguna parte profunda, una voz resonó, no en los parlantes, sino en la mente de todos. Un murmullo, gutural, antiguo, incomprensible, pero que les hizo temblar el alma. Saera cerró los ojos. Marco sintió que su mano buscaba la suya. Y no la rechazó. Por primera vez en generaciones, un miembro del cónclave necesitaba un humano no solo para salvarle la vida, sino para mantener la cordura. La nave descendía hacia el abismo. Y lo peor aún no había llegado. El Guardián 9 estaba muriendo. Los motores vibraban con pulsos erráticos, como si la nave tuviera fiebre. Los sistemas de navegación respondían con segundos de retraso. Los paneles de control escupían chispas sin aviso. El ambiente comenzaba a llenarse de electricidad estática, invisible pero presente, como una telaraña que envolvía a los vivos sin tocarlos aún. Algo se aferraba a la nave desde el exterior. No un enemigo tangible, sino una entidad que desafiaba todo concepto lógico. Una presencia que no quería entrar por la fuerza. Quería que abrieran la puerta desde dentro. En la sala médica, los sensores ya no servían. La doctora Ainara murmuraba en voz baja, más para sí que para los demás. Repetía las lecturas, pero nada tenía sentido. Los niveles de radiación eran absurdos, las señales neuronales fluctuaban. El núcleo de energía no estaba siendo drenado, estaba siendo observado. Como si algo esperara el momento preciso para devorarlo. Marco lo notó primero. No en las pantallas, sino en su cuerpo. La pesadez en los músculos. La ralentización de los pensamientos.
Era como si la nave ya no estuviera dentro del espacio, sino dentro de una garganta que se cerraba lentamente sobre ellos. Saera permanecía en silencio junto a él, de pie a pesar del dolor. Sus ojos ya no eran orgullosos, ni arrogantes. Eran intensos, húmedos, sostenidos en un límite entre el miedo y la determinación. Marco cerró la compuerta tras ellos. Se encontraban en la cámara de aislamiento auxiliar, un cuarto pequeño con paredes blindadas y energía autónoma, protegida por sistemas manuales. Allí, al menos, podían hablar sin que la cosa los escuchara. Saera se giró hacia él y se acercó. No como una oficial superior. No como una estratega. Se acercó como una mujer que había visto morir a todos los suyos y aún no comprendía por qué ella vivía. Su voz era apenas un susurro. No tienes que quedarte. Marco levantó la mirada desde su consola y la sostuvo. Había cansancio en su rostro, marcas de tensión, pero sus ojos seguían firmes. No pienso dejarte sola. Saera bajó la vista por un instante. Le costaba aceptar esa frase. No porque dudara de él, sino porque no recordaba la última vez que alguien se la había dicho sin un precio detrás. No entiendes lo que viene. No es una criatura. No busca alimentarse. No tiene cuerpo. Solo conciencia. Y un propósito. ¿Destruir? Ella negó con suavidad. Mostrar. Hace que veas. Te hace sentir cada error, cada dolor, cada sombra que has enterrado. Se alimenta de lo que callas. No te ataca, te abre. Marco dio un paso hacia ella. Estaban demasiado cerca. Podía sentir su aliento irregular, el aroma metálico de su sangre mezclado con un perfume extraño, floral, que no pertenecía a este sistema. Entonces tendrá que romperse los dientes conmigo. Saera alzó la vista. Lo miró con intensidad, con algo nuevo. No era agradecimiento. Era hambre. Hambre de una conexión. De anclarse a algo real, humano, físico, mientras el abismo los devoraba desde todos los ángulos. Eres más que un soldado. Más que ese rifle, murmuró. Marco extendió una mano. Ella la tomó, primero con firmeza, luego con una suavidad casi dolorosa. Sus dedos se entrelazaron, y por un instante, la nave dejó de temblar. O tal vez ellos dejaron de notarlo. Lo soy. Pero solo porque aprendí a serlo, respondió. Saera bajó la cabeza. Sus frentes se tocaron. No hubo palabras. Solo el suspiro compartido de dos sobrevivientes que, sin quererlo, estaban desnudando el alma en medio del infierno. Él alzó su otra mano y le rozó la mejilla con los dedos ásperos. Saera cerró los ojos. Era la primera vez que una mano humana no le parecía tosca, sucia, salvaje. Era la primera vez que se sentía tocada, de verdad. Pero la nave volvió a estremecerse. Un grito metálico surgió desde el casco. No un sonido humano ni mecánico. Era como si la propia estructura de la nave protestara. Marco y Saera se separaron, alerta. Las luces parpadearon violentamente. Está entrando, dijo ella, con un tono que combinaba furia con terror. Lucio apareció en el comunicador. Capitán, acabo de perder control del sector 3. Algo abrió las esclusas desde adentro. Pero nadie está allí. Marco activó su armadura táctica. Tomó su fusil y cargó la munición especial. No sabía si serviría, pero al menos dispararía con estilo. Saera se colocó a su lado. No tenía armas humanas, pero sus dedos activaban el guantelete de energía de su brazo izquierdo. Una tecnología que combinaba su biología con nanotecnología. Era letal. Pero no contra ideas vivientes. Salieron de la cámara hacia el corredor principal. El metal crujía como si respirara. Las luces fallaban una tras otra. Y entonces lo sintieron. No lo vieron. Lo sintieron. Una presencia. Fría, como el universo sin soles. Vieja, como un recuerdo que sangra al tocarlo. La voz volvió a resonar, no en los altavoces, sino dentro de ellos. Marco cayó de rodillas, sus manos en la cabeza. Imágenes lo atravesaban. Su madre muriendo en sus brazos. Sus compañeros gritando bajo fuego enemigo. Su padre, diciéndole que jamás sería suficiente. Saera también cayó. Veía el rostro de su hermana menor, consumida por radiación mientras ella huía. Las palabras de su padre, la perfección o la nada. Era verdad. La cosa no atacaba. Abría las puertas que todos cerraban. Y justo cuando parecía que ambos iban a romperse, una mano buscó a la otra. Sus dedos se aferraron,
como dos rocas en un mar desatado. Marco abrió los ojos. Se levantó. Con dificultad. Sangrando por la nariz. Saera también lo hizo. Respirando con dificultad. Su guantelete brillaba. No vamos a morir aquí, dijo él, con voz firme. No sin pelear, agregó ella, sonriendo con los labios rotos. Y juntos, avanzaron hacia el núcleo de la nave, donde la oscuridad esperaba, hambrienta. La oscuridad ya no estaba afuera. Se había deslizado dentro del Guardián 9 como una enfermedad sin cura. Las luces parpadeaban al compás de una respiración ajena, una que no pertenecía a ninguna criatura viva. Las puertas automáticas ya no respondían, los controles eran ecos muertos de lo que una vez funcionó. El núcleo principal del motor emitía pulsos inestables, como si intentara avisar que algo se alimentaba directamente de él. Saera y Marco avanzaban por el corredor central como si cada paso fuese una declaración de guerra contra lo inevitable. No hablaban. Las palabras ya no servían. Lo único que los mantenía de pie era la energía entre sus manos aún entrelazadas y una furia compartida que ardía en sus pechos. En algún momento, sin darse cuenta, ya no eran una oficial del cónclave y un capitán humano. Eran simplemente dos llamas marchando dentro de un túnel sin salida. Al llegar a la cámara del núcleo, la temperatura bajó de golpe. El aire se volvió más denso, casi líquido. Marco parpadeó. Todo se volvió más lento. Los muros parecían latir. Saera apretó la mandíbula al sentir que su guantelete vibraba con una frecuencia nueva. No era señal enemiga, era algo más antiguo. Su piel, entrenada para detectar impulsos energéticos, la reconocía. Eso no era vida, era conciencia pura. Frente a ellos, el núcleo brillaba con un rojo pálido. Pero no estaba solo. Lo que se arrastraba alrededor de él no tenía forma definida. Parecía una figura envuelta en humo líquido, flotando con movimientos irregulares. No caminaba. No reptaba. Simplemente existía. Y su sola existencia quemaba la lógica. Saera retrocedió un paso. Sus pupilas se contrajeron. Marco levantó el fusil, pero antes de disparar, la entidad lo miró. No con ojos, sino con una intención absoluta. Y entonces, de nuevo, el universo interior se partió. Marco cayó de rodillas. Imágenes brotaron dentro de su mente, como heridas abiertas. Se vio a sí mismo cuando perdió a su hermano en la selva de Ardan Prime, escuchó otra vez el sonido hueco del disparo que no alcanzó a detener la explosión. Se vio pequeño, gritando sin que nadie lo escuchara. Sintió el peso de cada soldado que no pudo salvar, cada decisión que tomó y que terminó en muerte. Saera jadeó. La entidad estaba dentro de su mente también, excavando sus recuerdos más ocultos. Su primer amor, ahogado en un lago tóxico por su culpa. El desprecio de su madre por no ser perfecta. La forma en que ordenó bombardear una aldea civil para proteger secretos militares. Sentía el juicio del universo entero sobre su alma. Pero entonces, ocurrió algo que la entidad no esperaba. Marco, aún de rodillas, extendió la mano hacia ella. No era un gesto de salvación. Era un ancla. Saera la tomó. Y juntos, de nuevo, se pusieron de pie. La criatura titubeó. No retrocedió. Pero dejó de avanzar. Marco apretó los dientes. Sus palabras salieron como escupidas desde un pozo de lava. No me rompes. Me hiciste recordar. Pero yo ya viví esto. Lo superé. Soy más que mis errores. Saera dio un paso al frente. Su voz no tembló. No somos solo lo que hicimos. Somos lo que elegimos ser ahora. Y yo elijo no volver a huir. La criatura se estremeció. Un pulso de energía oscura inundó el cuarto. El fusil de Marco fue expulsado de sus manos, volando hacia el techo. El guantelete de Saera chispeó, sobrecargado. Ambos fueron lanzados contra la pared como muñecos de trapo. Marco gritó, su espalda crujió. Saera cayó con un gemido de dolor. El cuerpo de ella temblaba. Sangraba de una herida nueva en la frente. Su respiración era superficial. Marco reptó hacia ella, arrastrándose con un brazo dislocado. La alcanzó. Su voz se quebró. No te mueras. No ahora. No cuando por fin encuentro algo real. Saera entreabrió los ojos. Su rostro estaba empapado en sudor y sangre. Pero aún sonreía. Una sonrisa torcida, herida, pero viva. No tienes permiso para dejarme sola, susurró. Se abrazaron. Un instante.
un ancla contra la nada. Y en ese momento, ocurrió algo extraordinario. El núcleo, hasta entonces enfermo, respondió al calor entre sus cuerpos. Las lecturas se estabilizaron. Una onda expansiva de energía pura emergió del centro, empujando a la entidad hacia atrás. Gritó. No con voz. Con esencia. Saera se separó de Marco. Lo miró. Y lo besó. No fue un beso superficial. Fue un acto desesperado de vida. De deseo. De necesidad. De pertenencia en un mundo que se deshacía a su alrededor. Marco la sostuvo contra sí. Su sangre se mezcló con la de ella. No por heridas, sino por destino. Lucio y Ainara irrumpieron justo entonces. Ambos armados, ambos al borde del pánico. Pero lo que vieron los detuvo. La criatura retrocedía. Herida. Quemada por una energía que no comprendía. Ainara lo entendió primero. No es amor. Es vínculo. Es humanidad. Lo que nos hace diferentes. Marco se incorporó. Tomó su fusil con el brazo sano. Saera activó su guantelete, ahora en sincronía con las ondas del núcleo. La criatura rugió por última vez antes de intentar fusionarse con las paredes. Pero ya era tarde. Ellos habían despertado. No solo su coraje. Habían despertado algo más poderoso que cualquier arma. Voluntad compartida. La batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez, no estaban solos. El Guardián 9 ardía desde adentro. No en llamas, sino en caos. Los corredores parecían doblarse sobre sí mismos, como si la nave estuviera viva, convulsionando, protestando. Las puertas automáticas se abrían y cerraban sin sentido, como bocas hambrientas. La temperatura no obedecía a ninguna lógica. Había sectores congelados como tumbas y otros tan calurosos que el metal goteaba de las paredes. La criatura se había replegado al núcleo de ingeniería, pero no para huir. Lo hacía para concentrarse, para moldear su forma final. Desde allí, alimentándose del miedo residual, estaba reescribiendo las leyes físicas de la nave. Ya no quería jugar con recuerdos. Ahora quería poseerlo todo. Saera caminaba junto a Marco, sosteniéndose de su brazo con la cabeza aún sangrando. A pesar de todo, sus pasos eran firmes. Cada respiración de Marco era un recordatorio de que aún vivía, aún podía pelear. Y cada vez que ella rozaba su piel, una descarga recorría su espalda como un fuego dulce. Lucio abría camino con su lanzador magnético. Ainara, detrás, vigilaba los monitores portátiles mientras intentaba estabilizar un protocolo de contención. Pero sabían que no había protocolo que pudiera contener lo que se había desatado en ese infierno de metal. En una intersección, el pasillo comenzó a cerrarse lentamente como si fuera carne. Los paneles se plegaban sobre sí mismos y brotaban tentáculos translúcidos, formados de circuitos mezclados con materia biológica. Marco alzó su arma y disparó. El plasma quemó la masa. Pero ésta se regeneró. Saera no esperó. Avanzó, su guantelete vibrando al máximo. Tocó la pared y descargó toda su energía vital en un solo impulso. Un grito silencioso llenó el aire, y los tentáculos se retrajeron, retorciéndose como si sintieran dolor. Se detuvieron en una compuerta a medio fundir. Más allá estaba el núcleo de ingeniería. Detrás de la compuerta, algo los esperaba. Marco se acercó a Saera. Puso su mano en su nuca, mirándola profundamente. Ella no se movió. No era momento de palabras. El beso fue urgente, como una chispa antes de la tormenta. Pero también fue íntimo, decidido. Sus labios se reconocieron. Sus cuerpos se buscaron. El mundo no importaba. Solo ese segundo suspendido donde el miedo se convirtió en deseo, y el deseo en fuerza. Saera lo miró a los ojos. Por primera vez sin orgullo, sin máscara. Si muero, muero contigo, le dijo sin hablar. Marco solo asintió. Y eso fue suficiente. La compuerta cayó con un estruendo. Y entonces lo vieron. La criatura ya no era un ente sin forma. Había tomado una silueta humanoide, como si quisiera parecerse a ellos. Pero fallaba en cada intento. Tenía ojos, pero estaban mal colocados. Brazos que se extendían más de lo debido. Un torso hecho de huesos rotos y metal fundido. En su rostro, una simulación de sonrisa, cruel, burlona, vacía. Se movía con fluidez antinatural, como si flotara y caminara al mismo tiempo. Al verlos, extendió los brazos y el espacio se distorsionó. El suelo se elevó. El techo descendió.
Todo el cuarto se encogía. Saera gritó. No de miedo, sino de furia. Activó su guantelete y se lanzó hacia la criatura, que respondió con una ráfaga de energía negra. Marco gritó su nombre, pero ella ya estaba allí. El impacto fue brutal. Saera cayó contra el suelo, sangrando de la boca. Marco rugió como una bestia y disparó una serie de proyectiles de antimateria que rompieron parte del cuerpo de la entidad. Pero no murió. Se reconfiguró en segundos. Lucio descargó todo su arsenal. Ainara gritaba las lecturas imposibles de su pantalla. Pero nada parecía funcionar. Marco corrió hacia Saera. La levantó entre sus brazos. Su rostro sangraba, pero sus ojos estaban abiertos. No podemos matarlo así, dijo ella. Entonces Marco tuvo una idea. Miró el núcleo. Era inestable, pero tenía suficiente energía para crear un pulso inverso. Si conectaban el guantelete de Saera directamente al núcleo, podrían usarla como canal. Pero eso requería una conexión humana también. Un segundo canalizador. Y sobrevivir a eso, era improbable. Ella lo entendió al instante. No, dijo, débilmente. Marco no la escuchó. La llevó al núcleo y comenzó a enlazar los circuitos. Conectó su pulso cerebral directamente al sistema auxiliar. Sus manos temblaban. El sudor le caía en los ojos. Si lo haces, morirás, susurró Saera. No moriré, dijo él, mirándola. Porque tú estás conmigo. El núcleo respondió. Una explosión de luz los envolvió. El cuarto se llenó de gritos inhumanos. La criatura retrocedió, gritando desde cada uno de sus 1000 ojos falsos. Marco gritó de dolor. El sistema lo atravesaba. Saera también. Sus corazones latían como uno solo. Sus cuerpos ardían. Sus recuerdos se mezclaban. Él la vio de niña, entrenando bajo látigos. Ella lo vio llorando frente a la tumba de su madre. Él sintió su primer beso. Ella sintió el frío de la batalla en su piel. Se volvieron uno. El núcleo explotó con una onda blanca. La criatura se retorció. Y fue arrastrada hacia sí misma, hacia su propia forma inestable, hasta que desapareció con un último grito que heló la nave entera. Silencio. Nada se movía. El Guardián 9 flotaba ahora sin gravedad, sin sonido, sin tiempo. Hasta que una respiración rompió el aire. Saera estaba sobre Marco, su cuerpo temblando. Pero viva. Él respiraba. Ambos estaban cubiertos de ceniza, sangre y algo más. Una energía nueva que brillaba suavemente entre ellos. No eran los mismos. Algo dentro se había roto, o unido. Ella se apoyó en su pecho, temblando. No nos mató, susurró. No pudo, respondió él. Porque tú y yo somos reales. Y por primera vez en toda su vida, Saera lloró. No por dolor, sino porque, en medio de la guerra, había encontrado a su hogar. Y su hogar tenía nombre humano. Marco. El Guardián 9 flotaba inerte sobre la órbita helada del sistema Jared. Las estrellas distantes temblaban, como si presenciaran algo que no debían ver. La criatura había desaparecido. No muerta, sino desterrada, disuelta en su propio eco, empujada hacia un rincón del cosmos donde los sueños mueren y las pesadillas nacen. Dentro de la nave, entre escombros y humo, los sobrevivientes comenzaban a moverse. Ainara fue la primera en ponerse de pie, la ropa hecha jirones, sus manos aún entumecidas por el pulso de energía. Lucio tenía un brazo roto y el rostro ennegrecido por una explosión secundaria, pero sonreía. Sonreía como quien sabe que ha visto la muerte de cerca y aún respira. Y en el centro de la cámara, entre los restos del núcleo destruido, estaban ellos. Saera y Marco. Desnudos de toda armadura emocional, cubiertos solo por la ceniza del combate y la fuerza de una conexión forjada en el abismo. Ella estaba recostada sobre su pecho, su rostro manchado de lágrimas y ceniza, su cabello plateado desordenado, sus labios aún con el sabor de la victoria y del amor. Él tenía un corte profundo en la ceja, su respiración era irregular, pero sus ojos estaban abiertos. Sostenían los de ella. No necesitaban hablar. Todo había sido dicho. Todo había sido sentido. No eran los mismos que se habían encontrado entre cadáveres. Ya no eran enemigos, ni razas en conflicto. Eran uno. Pasaron horas estabilizando los sistemas vitales. Ainara logró restaurar el oxígeno. Lucio improvisó un puente entre el reactor de reserva y la nave auxiliar. El Guardián 9 ya no podía volar, pero podía respirar.
Y eso era suficiente. La cápsula de evacuación fue activada. Tenía espacio para 4. Cabía una sola historia. Y un nuevo destino. Durante el viaje de regreso al espacio humano, Marco y Saera apenas se separaron. En cada descanso, sus cuerpos buscaban al otro. No por deseo físico, sino por necesidad emocional. Se tocaban sin palabras, como si asegurarse de que aún estaban vivos requiriera cada caricia, cada roce. Al llegar al puesto de avanzada, fueron recibidos con protocolos de emergencia. Médicos, técnicos, oficiales superiores. La imagen de una almiranta del cónclave siendo transportada por un capitán humano en brazos provocó más que asombro. Provocó alarma. En silencio, Marco la sostuvo mientras la llevaban a la sala médica. Nadie se atrevió a detenerlo. Las horas siguientes fueron informes, exámenes, interrogatorios. Pero la verdadera tormenta vino días después. Una transmisión de alta prioridad llegó desde el cónclave. Exigían la extradición de Saera. Querían respuestas. Querían sangre. La consideraban traidora. Una almiranta que había pedido auxilio a una especie inferior. Que había compartido código genético humano a través del pulso del núcleo. Una deshonra viviente. Y ella los miró desde la pantalla sin inclinar la cabeza. Ya no era la mujer de antes. Su voz, aunque serena, tenía una nueva clase de poder. No me rendí. Evolucioné. Conocí el valor del sacrificio. Y conocí a alguien que me enseñó lo que el cónclave nos prohibió, sentir. Los representantes del cónclave callaron. Y luego, con arrogancia, dieron la orden. Tu linaje ha sido disuelto. Tu nombre será borrado. Nunca exististe. Saera apagó la transmisión sin parpadear. Marco estaba junto a ella. La miró con la intensidad de alguien que ya no preguntaba, solo ofrecía. ¿Te arrepientes? Ella le tomó la mano. No. Porque ahora tengo nombre nuevo. Uno que construyo contigo. El alto mando humano, por su parte, no sabía qué hacer. Marco había desobedecido, desviado una misión, comprometido tecnología y activado un protocolo prohibido de fusión energética. Pero también había salvado una vida. Y descubierto una amenaza cósmica que ninguna de las especies podía enfrentar sola. Por eso, después de una reunión a puerta cerrada, los humanos tomaron una decisión que cambiaría la historia. Te quieren como embajador, le dijo a Inara, sonriendo. Tú y Saera, juntos. Humanos y THKL, trabajando por primera vez como iguales. Marco y Saera se miraron. No era lo que esperaban. Era más. La ceremonia fue sencilla. En una estación neutral, ante representantes de decenas de mundos, Marco Rojas y Saera THKL firmaron el primer pacto de cooperación entre dos civilizaciones que hasta entonces se ignoraban mutuamente. La imagen fue transmitida en millones de pantallas. Pero lo que los espectadores recordaron no fue la firma. Fue el beso. El beso de dos enemigos convertidos en símbolo de algo mayor que alianzas. Esperanza. Meses después, vivían en una pequeña estación en construcción, lejos del ruido político. Él pilotaba cargueros con su estilo desenfadado. Ella enseñaba estrategia avanzada a jóvenes de múltiples razas. Por las noches, se abrazaban sin necesidad de blindajes ni misiones suicidas. Solo ellos, piel con piel, latido con latido. Una noche, mientras el universo dormía, Saera se despertó en medio de un silencio extraño. Marco la sostenía desde atrás, su respiración tibia contra su cuello. Ella giró lentamente y lo miró a los ojos. ¿Tienes miedo de que esto no dure? Él negó con la cabeza. No, porque si el universo nos intentó separar, y aún estamos aquí, entonces lo nuestro es más fuerte que cualquier galaxia rota. Ella sonrió, apoyando su frente en la suya. Te amo, dijo. Él no respondió con palabras. La besó. Y mientras la estación orbitaba en la oscuridad, dos almas tan distintas como estrellas de sistemas opuestos brillaban unidas, desafiando todo lo que alguna vez fue escrito en los mapas de guerra y odio. Porque en el fin del abismo, cuando todo se cae, lo único que queda, es el amor que elegimos defender. Fin.